Dios siga bendiciendo en este tiempo, como decimos siempre, tu casa, tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, que puedan disfrutar aún en los tiempos difíciles de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios como lo hacemos siempre por este canal, así que te invito a que puedas compartir conmigo un tiempo maravilloso donde Dios se mostrará y cada uno de nuestros asuntos tendrá la manifestación poderosa y gloriosa donde Dios se mostrará en cada una de nuestras cosas. Por eso vamos a estar leyendo lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 3, versículos 6, 7 y 8. Así dice la palabra de Dios. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Maravilloso es lo que nos muestra este acontecimiento. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos alguna expectativa? Este hombre tenía una expectativa de vida, tenía una expectativa de recibir algo y tenía en él un sentir. Él estaba esperando que algo sucediera como todos los días sucedía, que le dieran alguna limosna. Entonces ve venir a dos personas, a Juan y a Pedro, o a Pedro y a Juan, y entonces él ahí genera lo que siempre generaba todo lo que él tenía en sus pensamientos. ¿Es esto? Algo me van a dar. No sé si hacía mucha calor o poca calor, pero él estaba en el lugar donde siempre esperaba algo que le diesen. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver que este hombre tenía una expectativa, pero esa expectativa era lo suficiente para solucionar el problema real que había en su vida, o era solamente el sentir, el pesar de que él podía lograr nada más que hasta ahí las cosas que se proponía. Entonces ahora nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es tu expectativa de las cosas? ¿De recibir algo? ¿De que siempre estén ahí? Bueno, esto es algo que nosotros cotidianamente formamos en nosotros, costumbres. Entonces quería recibir lo que siempre recibía, pero Dios tenía cosas diferentes en ese día para manifestar. ¿Por qué no puedes pensar que Dios tiene algo diferente en este día para manifestar en tu casa, en tu vida, en tu economía, en tu salud, o en cada una de aquellas cosas que venís sufriendo durante muchos meses o durante muchos años? Dios tiene algo especial. Y si puedes creer que Dios tiene algo especial, algo puede suceder. Y si no crees, vas a tener que empezar a creer para ver que Dios puede hacer cosas mayores todavía en tu vida. Había tres manifestaciones que vamos a estar viendo ahora. Que él primeramente tenía un problema, esperaba siempre lo mismo. Tal vez vos estés esperando siempre lo mismo y desde hace mucho tiempo lo único que esperás es recibir aquellas cosas que has venido recibiendo. ¿Cómo qué? Si estás con dolores, tomas una pastilla y estás esperando que te traigan esa pastilla para que los dolores se calmen. Pero esos dolores provienen de alguna manifestación o de enfermedad o algo que está andando mal en tu cuerpo, y lo que tú necesitas es una sanidad, no necesitas un calmante. Pero la gente, como está acostumbrada a tomar calmantes y ya lo ha tomado por tiempos prolongados, se piensa que eso es la solución. Eso no es la solución. Eso es algo superficial, algo que estará solucionando el problema por un momento, por unas horas, por un día o 24 horas, pero en realidad el dolor seguirá viniendo y frecuentando en tu vida. Hay otras personas que están esperando que lo ayuden para poder llegar a fin de mes y pagar el alquiler o pagar una cuota de aquellas deudas que tiene. Pero le pasa exactamente lo mismo. Terminan de pagar en ese mes, pero al otro mes tienen el mismo problema, porque el problema
no es alcanzar para cubrir la cuota, sino tener un trabajo o un recurso constante para poder pagar lo que uno debe. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Muchas veces nos conformamos con lo menos y todavía ponemos en nuestras vidas, bueno, pero si yo pudiera conseguir esto para salir de este problema, pero el problema sigue estando. Vos lo que tenés que conseguir es solucionar el problema, no prolongarlo, no pasarlo para mañana, no pasarlo para pasado. En muchas oportunidades yo he visto personas que se han esforzado solamente para poder tener una solución momentánea o diaria, pero al otro día el problema seguía siendo el mismo. Entonces vemos como los padres de familia muchas veces dicen, bueno, yo hoy no quiero discutir por este problema, porque en mi casa siempre se genera la misma discusión por el mismo problema. Entonces no se trata de pasar un día, se trata de que ese problema sea desarraigado del hogar, de la familia, del matrimonio o donde fuese que esa situación nos lleva a tener malestar, dolor, angustia y muchas veces desánimo. Entonces es el momento de Dios para vos, es el momento de Dios para mí, de pensar que Dios tiene cosas más grandes y más profundas en nuestras vidas para realizar. No esperes siempre lo mismo, porque un día te darás cuenta que has tenido una lucha constante en una batalla sin fin que nunca has tenido una solución. Entonces es el tiempo de que vos y yo variemos de esta situación y empecemos a vivir lo que Dios ha determinado que sea y no nos conformemos con las cosas que nos suceden cotidianamente y lo tomamos como algo normal. No es normal para mí andar mal del estómago, es normal para mí andar mal del hígado, es normal para mí tener palpitaciones, es normal para mí quedarme difónico, es normal para mí no escuchar bien. Esto no es normal, es anormal. Y tenemos que enfrentar la realidad. Tenemos un problema que tenemos que solucionar para que todas las cosas puedan tener un cambio. Tal vez estás esperando un poco de lo mismo como esta persona. Todos los días esperando, bueno, esta discusión puede hacer que no tenga mayores problemas, pero el problema es que tienes que terminar con esto de una vez por todas. Entonces, esta persona estaba allí todos los días esperando que alguien le diese limosna. ¿Por qué? Porque había nacido así. Había nacido con parálisis en sus pies, nos muestra la palabra de Dios. Este hombre se desarrolló en toda su niñez, se desarrolló en toda su juventud y ahora se encontraba siendo una persona ya más adulta con el mismo problema. Entonces, él no tenía expectativas de caminar, él no tenía expectativas de correr, él no tenía expectativas de sanidad, porque lo único que sabía era hacer lo que siempre hacía, pedir para que otros puedan darle un poco de solución momentánea, circunstancial o diaria. Con eso tal vez podía comer o ayudar a su familia, o podía tener las cosas más necesarias y fundamentales, pero no era normal lo que le estaba pasando, no era algo que Dios quería para él. Por eso nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Es lo que realmente responde a lo que Dios quiere que sea? ¿O soy yo que ya me acostumbré y no tengo otra expectativa que recibir algo de lo que les sobra a los demás? Entonces, es el tiempo donde vos y yo tenemos que empezar a ver las cosas de otra manera. Este hombre estaba siempre en el mismo lugar. No sé cuántos lugares frecuentas continuamente, de la misma forma, de la misma manera, en la misma postura que tenía este hombre. Este hombre quería que tengan lo mismo que
él esperaba. ¿Y qué era? Algunas monedas. Algunas monedas para poder vivir, para poder seguir existiendo. Entonces, allí vemos que lo traían todos los días a la puerta de aquel templo. Y en la puerta de aquel templo era una puerta principal, era la puerta donde entraba la mayoría de las personas. Entonces allí estaba él todos los días postrado en ese lugar esperando. ¿Y qué hacía esos apóstoles Juan y Pedro y Juan en aquel lugar? Iban a la hora de la oración. Cristianos que realmente están convertidos, cristianos que en realidad quieren que Dios obre en la vida, en los corazones y en las mentes de las personas, son aquellos que van a buscar en el tiempo de la oración y en la presencia del Señor para que las cosas sucedan. Entonces vieron a este hombre que tal vez lo habían visto en alguna oportunidad y este hombre estaba esperando algo que le diesen, dice la palabra de Dios. Entonces Juan, Pedro le dijeron, mira a nuestros ojos, míranos fijamente. Y entonces dice que él los miró, aquella persona que estaba lisiada los miró atentamente porque esperaba que le diesen algo. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que has estado esperando durante tanto tiempo? Él esperaba la solución momentánea, circunstancial, para pasar un día más, un tiempo más, cubriendo sus necesidades. Pero ellos tenían algo más grande. Entonces, Juan y Pedro y Juan, allí le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre recibe la palabra de estos hombres llenos de fe, de estos apóstoles que sabían que Dios podía hacer cosas más grandes y más poderosas que las que él estaba acostumbrado a recibir. La voz de Pedro, la voz de Juan, estuvieron en ese lado como una trompeta de Dios para avivar y para encender en la vida de este hombre un fuego de fe y de esperanza. Claro, esta persona estaba acostumbrado a que le ayudasen, pero le ayudasen de una forma, con algunas monedas, con algunas cosas que la gente le daba, pero ahora Dios quería traer la solución a cada uno de sus asuntos. Entonces se encontraba en el mismo lugar, se encontraba en la misma situación, con los mismos pensamientos, esperando las mismas cosas, pero Dios quería hacer cosas mayores. Te quiero decir en este día, yo no sé qué estás esperando. No sé cuáles son las cosas que cotidianamente estás vos y yo, o yo y vos, esperando en este tiempo. Siempre un poco más de lo mismo, un poco más para seguir un paso más adelante, para ver de solucionar el problema en este día o en el día de mañana. Pero las situaciones seguirán en el otro mes, las situaciones seguirán en la otra semana o las situaciones seguirán prontamente. ¿Por qué? Porque las situaciones no han cambiado, las situaciones siguen siendo la misma. Este hombre estaba lisiado, lo que él necesitaba no era unas limosnas que le sobraban a las personas, sino que necesitaba un milagro. Tal vez lo que estés necesitando es un milagro. Un milagro económico si estamos hablando de plata, como lo que iba a buscar esta persona, de que le diesen para poder sustentar su casa, su familia, o para poder tener para sus asuntos. Entonces lo que necesitas es un milagro económico, necesitas una buena fuente laboral, una buena fuente de recursos que permanezca a través de los tiempos
para no volver siempre a lo mismo, sino cambiar, no solamente del lugar donde has estado hasta ahora, sino también de las expectativas que has tenido hasta este momento. Entonces Dios allí empieza a mostrarse, este hombre mirándolo a los ojos fijamente, ellos soltando la palabra, como trompeta de Dios es la palabra de Dios en nuestras bocas, y aquellos que la escuchen y aquellos que la reciban pueden ser provocados a vivir de otra forma, a accionar de otra manera y a recibir aún cosas mayores que las que estaban esperando. Es tiempo de que haya también hombres y mujeres de Dios que se animen a declarar cosas diferentes, que se animen a hacer cosas diferentes. No es que no debes de dejarle de dar a una persona que necesita, sino también ora, clama, gime, declara, porque lo que declaras con tus labios lo podrás ver con tus ojos, porque los milagros suceden cada vez que nosotros ponemos la palabra de Dios por obra, y a través de nuestras bocas los milagros empiezan a suceder. No somos nosotros hacedores de milagros, pero somos la palabra de Dios, somos la boca de Dios en esta tierra para que reciban la bendición del cielo, porque Dios mostrará su poder, porque Dios mostrará su gloria en aquellos que realmente buscan y creen. Estas personas eran de oración, estas personas eran de búsqueda, estas personas estaban preparadas para ser usadas por Dios. Y había un hombre que, aunque no tenía la fe suficiente, aunque siempre repetía lo mismo, iba a recibir un cambio y una transformación, porque Dios tenía preparado un hombre como Pedro y como Juan para poder llevar adelante las transformaciones en las vidas. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver, Dios tenía otros planes para este hombre. Dios tenía otras cosas para que sucedan. ¿Por qué limitarte a lo que entiendes? ¿Por qué limitarte a la situación que has vivido y que estás viviendo? ¿Por qué limitarte a tener una misma costumbre continuamente que lo único que hace es bloquearte y no dejarte avanzar y alcanzar los planes que Dios tiene para vos? Dios tiene planes de sanidad para los que están enfermos. Así lo muestra la palabra y así nos muestra toda la Escritura. Jesucristo mismo le dio autoridad a sus discípulos para que ellos puedan echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados. Por eso es el tiempo donde vos vas a ser superado en la expectativa que tenías, porque todavía hay personas que creen en un Dios de milagros, en un Dios de sanidades. Si vos y yo hemos estado bloqueados y no hemos podido recibir nada más que lo que estábamos viviendo y lo que hemos aprendido, es el tiempo de esperar algo mayor. Hace muchos años estaba en una campaña, y allí en esta campaña, después de finalizada, viene un muchacho en silla de ruedas, lisiado. Era un muchacho aproximadamente de unos 35 o 40 años. Y entonces, cuando bajo de la plataforma y me pongo a charlar con él, me contó que él estaba lisiado desde hacía mucho tiempo, desde su juventud había tenido un accidente y entonces nunca más se pudo recuperar su caminar, no podía andar, no podía correr. Ahora estaba recibiendo una mantención del gobierno y así él con eso podía vivir, tenía una familia, la esposa trabajaba, tenía hijos, pero estaba limitado a estar postrado en esa silla de ruedas. Entonces, en ese momento le dije si podía orar por él, porque yo creía que él podía ser liberado aún de la enfermedad o de la situación que lo había llevado a ese momento o a estar de esa forma. Y él me dijo que sí. Y entonces pude orar por aquella persona, le tomé por la mano y empezó a andar.
Esa persona 2 semanas después estaba congregando y buscando de Dios. Y aquella persona había recibido un milagro en su vida. Un milagro que restauró todo su ser, todo su cuerpo. Y ahora él podía hacer otra cosa. Estuvo muchos años, más de 20 años, me contaba él, viviendo de la misma manera, subsistiendo a través de esa pensión que le daban. Que no estamos desagradecidos, estamos agradecidos porque un país puede darle una pensión a una persona que está imposibilitada. Pero lo único que había recibido era esa pensión. Ahora Dios estaba haciendo un milagro en su vida. Él estaba andando y estuvo congregando y venía a la iglesia. Pero al pasar los meses, este hombre vino con una pregunta: pastor, tengo un problema. Y entonces le dije: ¿qué es lo que te está pasando? Dice: no puedo cobrar más la pensión. Entonces no sé cómo hacer para poder ahora cobrar la pensión porque fui sanado. Entonces vos dirás: pero este hombre estaba loco de remate. No, este hombre estaba acostumbrado y estaba bloqueado a estas cosas. Entonces le dije: mira, es el tiempo de que empieces a trabajar. Es el tiempo de que ganes el sustento con el sudor de tu frente. Es el tiempo de ver a Dios trayendo los recursos de otra manera y no de la manera que estabas acostumbrado. Aquel hombre, después de escuchar mis palabras, de recibir una oración, lo activé a la forma laboral y allí él empezó a trabajar. Y hoy en día es un hombre próspero, que tiene su casa, su hogar, su familia y ha sido muy bendecido económicamente. Déjate de pensar y de estar en el mismo lugar y en la misma situación, porque hay cosas mayores para ti. Los planes de Dios son mayores a las expectativas que has tenido hasta ahora. Entonces, esto es lo que titulamos en esta manifestación de esta palabra. La expectativa será superada. Claro que será superada. Lo que estás creyendo, aún vendrán cosas mayores para tu vida. Lo que no se solucionó en años va a ser solucionado en días. En meses verás la gloria y la presencia y la manifestación de Dios haciendo cosas tremendas. Pero hoy hay algo, tienes que atreverte. Hay alguien que está extendiendo su mano. Hay alguien que se atrevió a extender su mano y que por medio de esta declaración que se ha hecho, hay alguien que también se animó a aferrarse a ella. Y esa mano que lo tomó por la mano derecha, dice que lo levantó. Y al levantarse de allí de donde estaba postrado, dice la palabra de Dios, que saltó y él anduvo y empezó a ir de un lado para el otro. Yo veo a esto como algo extraordinario. Este hombre que nunca había podido caminar, ahora estaba saltando de alegría, alabando y glorificando el nombre de Dios. Quiero decirte que si estás esperando algo de parte de Dios o de parte de los hombres, Dios traerá cosas mayores, poderosas, en una manifestación espiritual que vos y yo recibiremos, y el nombre de Jesús será proclamado en nuestras vidas, y entonces veremos la gloria y la presencia de Dios. Prepárate, tómate hoy de mi mano si no tienes una mano cercana a quien tomar, y te digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahora empieza a andar, a correr, a saltar y a glorificar a Dios, porque esto es lo que Dios tiene preparado para ti. La solución no temporaria, no una solución diaria, sino una solución para siempre a tus problemas. La gloria de Dios postrera será mayor que la primera.
primera y esto es lo que viene para ti. Donde no podías entrar, ahora entrarás. Donde las puertas estaban cerradas para ti, ahora se abrirán. Lo que no habías recibido nunca, ahora lo tendrás, porque Dios te ha llamado para vivir un nuevo tiempo y aún tengas una expectativa superada por el poder, la gloria y la manifestación de Dios. Gracias damos a Dios. Que Dios te bendiga, te fortalezca, te anime, que llene toda tu casa de tu presencia, y allí donde estabas acostumbrado siempre a hacer lo mismo y a estar de la misma forma, ahora entrarás en el plan de Dios y Dios superará tus expectativas. Espera cosas grandes de Dios, porque Dios, hacedor de milagros, operará en ti. Dios te bendiga, familia. Dios te bendiga, varón, mujer, y nos seguimos encontrando por este canal. Busca de Dios, porque Él tiene cosas grandes para tu vida. Llegó el tiempo de la oración, y allí donde te encuentras, queremos en este día que puedas saber que Dios te ama. Y dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él es fiel y justo para perdonar. Por eso, este es el tiempo donde nosotros nos podemos arrepentir, pedir perdón por nuestros pecados y recibir de parte de Dios lo que tenemos que recibir, que es salvación y vida eterna. Entonces, si quieres acompañarme en esta oración, di conmigo: amado Jesús, gracias te doy, porque en este día has hablado a mi vida y a mi corazón. Ahora te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Limpia mi vida, santifícame, y abro mi corazón, entra en mí, y pueda así mi nombre ser escrito en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, porque hoy tengo la salvación. Si has hecho esta oración de fe, puedas leer allí donde en la pantalla se está mostrando, y te puedas comunicar con nosotros para que podamos ayudarte en este crecimiento de una vida cristiana. Que Dios te siga bendiciendo. Ahora vamos a estar orando y creyendo que Dios, hacedor de milagros, superará nuestras expectativas. Claro que sí, es Dios el que lo hace, no somos nosotros. Aunque muchos hombres son instrumentos de Dios, o mujeres son instrumentos de Dios, para que nosotros podamos recibir la bendición. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, porque la presencia de la manifestación de tu Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, traerá cosas poderosas y manifestaciones que obrarán en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Recibiremos sanidad y milagros, y en la manifestación de tu Espíritu Santo recorrerás el cuerpo, donde estaba la dolencia, donde estaba la enfermedad, donde estaba la infección, donde estaba el virus. Allí los milagros poderosos del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús traerán sanidad. Declaramos, Dios, un nuevo tiempo. Hoy se levantan los que estaban postrados, aquellos que estaban en las camas y no podían caminar, aquellos que están en las sillas de rueda y no se pueden levantar, aquellos que han tenido accidentes o han nacido así, ahora reciben en el nombre de Jesús la manifestación de Dios para poderse levantar del lugar donde se encontraban. Padre, ahora las rodillas endebles serán fortalecidas. Ahora serán fortalecidos los músculos, los huesos, los tendones. Reciban la presencia y la manifestación de Dios. Padre, no solamente sacarás el dolor,
sino que traerá solución, sanando los cuerpos de toda enfermedad. Ahora, Padre Dios, te pedimos por los hogares, aquellos que están en conflictos, en discusión, en pleitos, aún en violencia, tanto verbal como física. Declaramos, Padre Dios, Señor, que tu poder de gloria intervendrá y ahora los hogares empiezan a recibir una manifestación de poder que arranca con toda manifestación de maldición que traía a sus vidas estas luchas, estas pruebas, estas dificultades que durante años estuvieron. Y ahora establecemos, Padre, que la paz estará en esos hogares, porque Jesucristo es el príncipe de paz y Él mismo se manifestará en cada familia. Padre Dios, Señor, ahora restaura, fortalece, anima a aquellos que están debilitados, aquellos que están desahuciados, aquellos, Padre, que han entrado en depresión, en decadencia, aquellos que tienen temores. Ahora, en el nombre de Jesús, toda manifestación de contrariedad que se había levantado contra ellos son arrancadas en el nombre de Jesús. Y ahora establecemos un tiempo nuevo donde se levantan del lugar donde estaban, donde empiezan a andar en el mover de tu espíritu, y tú, Padre amado, traerás la solución a cada uno de esos problemas que habían estado en sus vidas durante mucho tiempo. Padre, es el tiempo donde se superará nuestra expectativa, porque tus planes son mayores a lo que nosotros hemos estado esperando, porque dice tu palabra, y tu palabra no miente, sino que cumple su función en nuestras vidas cada vez que la declaramos. Y lo que dice tu palabra es que tú eres más abundante en dar que lo que nosotros pedimos. Gracias te damos, Dios, por superar nuestras expectativas, introduciéndonos en tus planes y dándonos lo que nosotros necesitamos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias damos a Dios y creemos que Dios ha comenzado a hacer grandes cosas. Él hoy superará tu expectativa, porque Él tiene planes más grandes que lo que nosotros esperamos. Gracias damos a Dios. Nos seguimos encontrando por este canal. Comunícate con nosotros, porque queremos seguir estando en todo lugar que podamos llegar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.